¿Cómo están amigos de YouTube? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy este video lo vamos a dedicar al monitoreo de nuestro inversor solar, el cual van a poder descargar el software correspondiente en la descripción de este video. Van a poder observar que he dejado dos enlaces de descarga para aquellos que tienen controladores híbridos, y en donde vamos a centrar este video es para la aplicación Solar Power versión 1.14 Service Pack 2. Una vez que ingresen a la descarga van a poder encontrar para diferentes sistemas operativos, ya sea para Windows de 3264, Linux o Mac. Y de igual manera voy a dejar el software correspondiente para The Watch Power para los inversores que son solamente off-grid, en donde de igual manera lo van a encontrar para Linux, Microsoft y Mac. Muy bien, una vez que lo han descargado, lo que van a encontrar va a ser un comprimido, el cual vamos a descomprimir y les va a aparecer un folder de esta manera: Windows 32 o 64 bits. Nosotros lo vamos a ejecutar en un sistema operativo de Microsoft, Windows 7 a 64 bits, como ustedes pueden ver. Este software no se instala, solamente es un ejecutable. Al momento de abrir la carpeta van a encontrar todos estos archivos. El archivo que nos interesa es el que dice Solar Power, así que le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Una vez ejecutado y obviamente con su controlador previamente conectado, ya sea USB o vía serial, el software se va a conectar automáticamente detectando su controlador. Solamente es cosa de esperar unos cuantos segundos para que la conexión sea satisfactoria. Muy bien, como podemos ver aquí, el software automáticamente se ha conectado. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver la computadora y el controlador que ha detectado a través de qué medio, en este caso USB, y bueno, el número de identificación del controlador. Así como en la parte superior aparece de igual manera el medio de conexión, el número de identificación, el tiempo detectado de este controlador que tiene su reloj interno y la temperatura de funcionamiento a la que está operando. Este software es el que viene por de fábrica para estos tipos de sistemas. Cuando ustedes adquieren su sistema, les va a aparecer un CD, el cual al momento de instalarlo, o más bien al momento de ejecutarlo, porque ya vimos que es un software que no se instala, al momento de ejecutarlo debe de funcionar de esta manera. He visto reportes en internet en donde el software que muchas veces viene con el controlador no funciona. Por esa misma razón, en este video les estoy dejando los enlaces para que puedan descargar la última versión. Adelantando un poco, nos vamos a la pestaña de Help, About, y podemos ver Solar Power versión 1.14 Service Pack 2. Es la última versión liberada para podernos conectar a nuestro inversor. Voy a describir de manera rápida esta pantalla principal. Podemos ver que en la parte central alta tenemos cómo nuestro inversor distribuye la energía de nuestros paneles o de la red hacia las baterías y hacia la carga de salida correspondiente de la casa. De igual manera, en la parte derecha tenemos la descripción de una información básica mostrándonos el voltaje de entrada, la potencia de entrada, el voltaje de la red, la frecuencia de la red, la batería, el voltaje de la batería, el estado de la batería, si nuestra batería se está cargando y a qué amperaje, si se está descargando nuestra batería, el voltaje de salida de nuestro inversor, la frecuencia de salida, la potencia AC de corriente alterna de nuestro inversor en vatios, en watts, y el porcentaje de carga total de 0 a 100 de nuestro inversor. En la parte baja de este mismo software podemos ver una especie de gráficas en color naranja en donde nos muestra la energía generada proveniente de nuestros paneles solares durante el día. Se puede generar un reporte mensual o anual. Esto es lo que vamos a encontrar
en nuestro inversor. Por lo pronto vamos a seleccionar ahorita el primer icono, que aparece un monitor con una pequeña gráfica en donde vamos a ver los parámetros o información básica de nuestro controlador. Lo que más nos interesa aquí es, por ejemplo, la versión del controlador, que en este caso, en este controlador que estamos conectados, perdón, es la 1100 de nuestro controlador principal, y de su controlador secundario interno, que es el controlador de carga, el Slave 1, es el 103. Tenemos de igual manera en la parte baja una información general de los parámetros de funcionamiento de nuestro controlador. El demás funcionamiento de los demás iconos de manera muy rápida. Tenemos aquí donde se ve como una hoja en donde podemos ver que automáticamente detecta nuestro dispositivo. Y vamos a poder ver estas grafiquitas o los números de estas grafiquitas en un periodo específico que nosotros deseamos. Por ejemplo, si lo queremos poner en el día 2018 del día de hoy, o ponerle, no sé, días anteriores, le damos en buscar, nos aparece los datos que nosotros estamos buscando con opción a exportarlos a, en este caso que es este ambiente de Windows, exportarlo a Excel. Lo podemos cerrar. Tenemos la siguiente pantalla que parece como un monitor con un reloj, en donde de igual manera automáticamente detecta nuestro inversor. Si tuviéramos más inversores, aquí apareciera el listado. Vamos a darle en Browse y podemos ver más puntualmente en el escaneo predeterminado del software el valor específico, no sé, a la entrada, a la salida, no sé, aquí ya aparece más detalladamente el significado de cada uno de estos valores, simplemente para hacer un seguimiento más puntual de lo que está pasando con nuestro inversor, y de igual manera con la posibilidad de exportarlo hacia Excel. De igual manera podemos visualizar esa información de manera gráfica. Un ejemplo rápido es el día de hoy. Vamos a ponerlo por día. Le damos en buscar. Y pues bueno, ahorita podemos ver miserablemente solamente esto que ha registrado el software, porque bueno, personalmente este no es el software que yo ocupo para monitorear mi sistema. Solamente esto es lo que ha alcanzado a colectar al momento que he hecho este video y lo que nos está desplegando. Para ti que pretendes ocupar este software del día al día, cuando recolectes esta información te va a aparecer una gráfica muy detallada de lo que tu inversor está colectando en ese momento o en la fecha que tú le especifiques en esta parte. Por último tenemos, bueno, casi llegando al último, más bien tenemos estos dos libritos. Simplemente es el registro de eventos. Vamos a ponerle el día de hoy. Vamos a buscar qué eventos tiene el día de hoy, y simplemente ha detectado que la comunicación se ha restablecido. Esta comunicación se refiere a este software con el controlador, y que se ha perdido y que se ha vuelto a recuperar. Si hubiesen más eventos, aquí no los ordenaría, de igual manera con opción a exportarlo a Excel para poder tener esta información un poco más manejable. Esta, y no por ser la última menos importante, es la tabla de registro de las fallas del inversor. En búsqueda, pues como el inversor no ha tenido ninguna falla, afortunadamente en mis inversores no he tenido ninguna falla, no me registra nada ahí. A grandes rasgos, esto es lo que el software por default del inversor nos ofrece. Es una forma muy rápida de poder ver los valores de entrada y de salida de nuestro inversor sin la necesidad de estar pegados al display frontal del inversor, así como a través de esta imagen con iconos ver el flujo de la energía de nuestra instalación solar. Por mi parte, yo creo que sería todo. Si tú deseas más información sobre algún parámetro de configuración ya más específico, por favor házmelo saber en la sección de comentarios. Por favor deja de igual manera ahí tu sugerencia. Si te ha gustado el video, no olvides de darle like, suscríbete, y pues bueno, nos estamos
viendo en un futuro video. Cuídate mucho y hasta luego.